De este debate paralelo que se va a realizar en Chota y quién podría ser el más beneficiado, Pedro Castillo o Keiko Fujimori. Vamos a conversar de esto con Daniel Encina, él es politólogo, aquí tenemos el gusto de estar ya en contacto. Gracias, Daniel, por estar aquí el día de hoy. Te lo preguntamos, ¿cuál va a ser el impacto que va a generar este debate que no se va a realizar en el escenario convencional, sino fuera de Lima, ¿no? En Chota, y quién crees que podría ser beneficiado? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es todavía difícil de saber eso. Yo ando viendo con mucho detalle cómo es que los candidatos en esta segunda vuelta y de cara a este debate se están comunicando uno con otro. Y a mí me parece que aquí hay que llamar la atención, en primer lugar, sobre algo muy importante, ¿no? Un debate necesita condiciones mínimas para que se dé. Y a mí lo que me parece que estamos viviendo en este momento, al ver estas actitudes en que cada uno aumenta el desafío, ¿no? Que se haga pronto, que se haga en tal lugar, que no sea domingo, que sea sábado, estamos viendo una pequeña metáfora, no solamente de los últimos 5 años, donde hemos tenido una confrontación muy fuerte entre el presidente y el legislativo, sino también una posible metáfora de los siguientes 5 años que vamos a tener, porque estamos viendo candidatos que están decidiendo hacer un debate, que es algo importante para la ciudadanía, pero sin centrarse en buscar una institución que los ayude a organizar, improvisando, haciéndolo de una manera que no sigue pautas mínimas y que por lo tanto nos hace llamar la atención sobre la posibilidad de tener más confrontación en el futuro y poco respeto a las reglas y a las formas democráticas, ¿no? Entonces esto a mí me sorprende mucho y me parece que si bien es bueno para el show, es interesante para ver la personalidad de los candidatos, ¿no? Y es parte de una campaña, eso también debemos estar alertas a estas actitudes, estas formas, estos comportamientos. Ahora, hablas muy bien del tema de la forma, pero forma y fondo van acompañados de cara a un escenario importante. Desglosemos un poco, porque va a ser en Chota. El señor Pedro Castillo jugaría, entre comillas, de local. En la antesala hay varias cosas y el análisis de muchos es que el día de mañana habría una puesta en escena diferente del lado técnico de la señora Fujimori. ¿Cómo estos dos elementos de forma y fondo podrían jugar a favor o en contra de uno? Sobre todo porque cada vez falta menos para el 6 de junio. Sí, bueno, por los resultados electorales de la última elección, de la primera vuelta, vemos de que en general sí, efectivamente jugaría más de local Pedro Castillo, el candidato Castillo, aunque en la elección anterior, 2016, no le fue tan mal al fujimorismo en Chota, en Cajamarca, pero en esa elección no. Entonces, yo sí creo efectivamente que va a ser difícil que podamos juzgar un debate en torno a las ideas si es que no se garantiza las condiciones mínimas que han venido ustedes comentando, ¿no? Condiciones mínimas como, por ejemplo, que hayan reglas claras, cuáles son los temas, ¿no? Que exista un ente neutral que permita que se asegure el cumplimiento de estas reglas. Una logística mínima, ¿no? Para que al menos se escuche y se transmita por igual a ambos candidatos. Eso es algo que es importante de recordar porque los debates son ahora televisados, no solamente son para las personas que están en la plaza en ese momento, sino es también para los millones de televidentes que quieren escuchar y entender a los candidatos. El público normalmente en un debate que se hace en un estudio, se le pide ciertas reglas también, ¿no? Se les pide que mantengan cierta neutralidad, porque si no eso también sesga, digamos, la sensación de cómo está yendo el debate. Asegurar la integridad, la seguridad de los participantes, ¿no? Eso también es muy importante. Ustedes han estado hablando de la policía. Y por último, yo diría algo más. Cuidar la salud de los candidatos y de la ciudadanía. Estamos en una segunda ola muy preocupante con la pandemia. Y hay por que lo evitar tanto, las eso aglomeraciones. también es fundamental. Ahora, Daniel, viéndolo de este lado, ¿no? Si bien la plaza podría beneficiar a Pedro Castillo porque es su zona, él la conoce y está ahí su gente, quienes lo apoyan,
la experiencia que pueda tener Keiko Fujimori en este tipo de escenarios, de enfrentamientos, en debates, ¿podría jugar a su favor? Sí, hemos visto a Keiko Fujimori teniendo un buen desempeño en debates en 2016, me parece, eh, contra Pedro Pablo Kuczynski. Recordemos de que prácticamente él hacía un muy mal papel y solamente es en el último debate presidencial que logra hilar ciertas ideas y cierta respuesta efectiva. Keiko iba más preparada y en los últimos debates también vimos que las dos candidatas mujeres eran las que tenían probablemente el mejor desempeño, aunque estuvieron muy divididos los candidatos, y es difícil saber, ¿no? Ellos nunca se han enfrentado. Y yo creo que Pedro Castillo también tiene una capacidad muy grande de comunicar mensajes de una forma simple que llegan a la población, a demandas de la población. No por gusto está en esta posición ahora en la primera vuelta, ¿no? Entonces, no los hemos visto juntos. Yo esperaría ver qué pesa ahí, ¿no? Finalmente en el debate, si es que hay las condiciones técnicas y no gana todo el problema alrededor de este debate improvisado. Yo estaría esperando ver si es que lo que pesa más es la experiencia de Keiko Fujimori o la capacidad, la novedad, la frescura que se nos está mostrando Pedro Castillo para llegar a la ciudadanía. Ahora, Daniel, ¿el señor Castillo comunica de forma simple o le pone el dedo en la llaga a varios temas? Porque en los últimos días lo que ha habido es un retroceso de él. Parece ser que la moderación de un discurso solo en una radio, luego vamos conociendo a lo largo de los días que la institucionalidad no va de su lado y demás, y que ¿cuál va a ser finalmente su propuesta o su mensaje en estas últimas 4 semanas? Sí, correcto. Para estar atentos, ¿no? Digamos, yo distinguiría lo que la población parece estar percibiendo y el motivo por el cual apoyan a los candidatos de efectivamente lo que podemos decir nosotros, ¿no? Y yo sí quiero ser claro, me parece que en ambos casos tenemos candidatos con unas credenciales democráticas muy dudosas. En este momento Keiko Fujimori ha moderado en cierto sentido su mensaje, se quiere posicionar, aunque todavía no sabemos si eso va a ser posible, se quiere posicionar como la candidata que garantizaría mejor la continuidad democrática. Pero en el caso de Castillo, que es un personaje más nuevo, un candidato más nuevo, vamos viendo que tenemos muchas dudas también alrededor de él, porque genera mensajes muy preocupantes, ¿no? Ha hablado de desactivar en el acto el TC, ha hablado de que podría llegar a desactivar el Congreso si es que el pueblo se lo pide. Se ha rectificado recientemente con respecto a la idea de desactivar la Defensoría del Pueblo, pero no dice cómo, ¿no? Y entonces, cuando tenemos reformas en el país, si no se dice el cómo, ese tipo de reformas que se plantean también podrían ser una manera de atentar contra la institucionalidad, y eso también me parece preocupante, ¿no? Entonces, en ambos casos yo veo credenciales democráticas muy dudosas y si no, mensajes en algunos casos abiertamente autoritarios. ¿Y cómo llegamos hasta este punto, Daniel? Si me permites retroceder un poquito en el tiempo, ¿no? ¿Por qué estamos frente a este escenario que tú consideras que no es el más adecuado ni de uno ni del otro lado? Sí, bueno, yo he estado tratando de recopilar un poco las ideas que han circulado durante muchos años en las ciencias sociales y en las humanidades. Mis colegas lo han puesto ahí, porque este ha sido un país, hay que recordar, que hemos tenido un desempeño económico muy bueno, ¿no? En las últimas décadas. Hemos tenido un crecimiento económico espectacular, hemos reducido la pobreza y lo hemos hecho con una sana macroeconomía, disciplina macroeconómica, ¿no? Pero, ¿cómo hemos llegado aquí? Yo creo que va por ese lado, ¿no? Nos enfocamos en aquello que iba bien en el país y dejamos de ver todo lo que seguía mal en el país. Y eso que seguía mal es justamente de lo que no hablamos normalmente del país, o donde no ha habido énfasis en el país para hablar, que es el lado más político, ¿no? Y una democracia que prioriza la economía y deja de lado, desprecia la política, lo único que puede generar en consecuencia, y lo estamos viviendo ahora, es una política despreciable, ¿no? ¿Por qué no nos ha interesado
ver más problemáticas como la debilidad histórica del Estado. ¿Por qué no hemos llamado más la atención sobre los partidos políticos tan débiles que tenemos y con tan poca capacidad para representar las demandas de la población? ¿Por qué no nos hemos enfocado más en la insatisfacción ciudadana expresada en el rechazo a las autoridades políticas, pero también hacia las instituciones políticas y en una cantidad de conflictos sociales que luego de varias décadas de tener este modelo económico deberíamos también tomar en cuenta de que se podía pensar, y esto lo ha estudiado Maritza Paredes, por ejemplo, una colega profesora de la Universidad Católica, ¿por qué no hemos logrado tener una mejor institucionalidad para prevenir conflictos sociales? Con todo ¿no? lo que has dicho, Daniel, y para cerrar la conversación, la defensa del modelo económico y esta lucha anticomunista deberían seguir siendo en las próximas 4 semanas los batallos de caballa de la señora Fujimori. Me parece que no, por 2 motivos. Primero, porque creo que me parece evidente que muchas personas quieren un cambio, pero no necesariamente el cambio que propone Castillo. Entonces, ahí ella tiene un margen. Las encuestas proponen que creo que alrededor del 50 y tantos % está dispuesto a un cambio del modelo, habría que ver qué entiende por el modelo, pero está dispuesto a un cambio del modelo, una continuidad del modelo, pero con ciertos cambios, perdón. Entonces no es que la mayoría quiere un cambio necesariamente exactamente igual como el que está planteando Castillo. Y yo no diría además que Castillo es comunista, ¿no? Es más, creo que muy pocas personas van a entender este término. Me parece que más bien si lo que estamos viviendo es algo que está más relacionado con lo que mi colega Rodrigo Barrenechea ha llamado populismo, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo, una división que simplifica a la población entre élites y el pueblo, que por lo tanto genera una confrontación de esa manera, y no creo que Keiko Fujimori en las últimas semanas ha estado haciendo un buen trabajo, porque ha estado haciendo básicamente, se ha convertido en la candidata del establishment, ¿no? Increíble, porque ella viene del fujimorismo, se ha convertido en la candidata del establishment. Bien, y Daniel. ella tendría que salir de ese planteamiento que dio Pedro Vamos a ver Castillo al inicio, cómo reaccionan bueno, los 2 candidatos, ¿no? Faltan todavía algunas semanas, así que vamos a ver qué cambios van a ir haciendo a sus propuestas, a sus pronunciamientos y a su